Hoy vamos a analizar un tema bastante amplio, si bien no voy a citar todos los versículos de la Biblia porque tendría que estar mucho tiempo narrando de las Escrituras, pero el tema a tocar hoy es el siguiente: ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? ¿Es verdad que podemos ser salvos porque por el simple hecho de haber creído en nuestro Señor Jesucristo? ¿O será que podemos perder la salvación? Vamos a la Biblia un poquito, la palabra de Dios. Vamos a escudriñar un poquito en el libro de Colosenses, capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo habla y dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Esto es para llamarnos la atención poderosamente. Pablo decía: quiero que ustedes sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros. El hecho de que Pablo luchara físicamente, espiritualmente, para que el mensaje pueda llegar a la iglesia, y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, yo tengo una gran lucha, sostengo una gran batalla por aquellos que aún todavía no me conocen, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Hasta alcanzar, dice, todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Acaso pretendo yo haber alcanzado todas las riquezas de pleno entendimiento? Por supuesto que no, porque hay muchas cosas que todavía no comprendo, hay muchas cosas que todavía no entiendo. Pero esto no me da lugar a no creer a la Escritura, aunque algún punto de la Escritura yo no pueda entenderlo. Esto no me da pie a no creer en la Escritura. Al contrario, me da más ánimo de aferrarme más a la Escritura, porque si hay puntos en los cuales yo no comprendo o todavía no me ha sido revelado por el Espíritu Santo, me da fortaleza para poder seguir buscando más de la presencia de Dios con la comunión en el Espíritu Santo. Dice: ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento? ¿En quién? ¿En quién? En Cristo, dice. Habla de Cristo. ¿En quién? En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea que, en otras palabras, Pablo el apóstol dice: yo esto le enseño, les hablo para que nadie les engañe, ninguno les engañe con palabras persuasivas. Esto significa que si un creyente puede ser engañado, por supuesto que sí. El mismo Jesús dijo que en los últimos tiempos, dice que correrá el riesgo de muchos de ser engañados. El mismo Jesucristo lo enseñó y lo declaró. Dice que si fuere posible, aún los escogidos pueden ser engañados. Y yo hago una grande pregunta a todo este cuestionamiento. Si un escogido de Dios puede ser engañado, esto significa que si el escogido del Señor, un escogido, un varón de Dios, una mujer de Dios, que puede llegar a ser engañado, y si es engañado o logran engañarlo con puntos doctrinales erróneos, significa que si está bajo un engaño, nuevamente está bajo la telaraña del diablo, porque Dios mismo nos liberó, nos libertó y nos sacó de todo el envoltorio de la tela de araña del diablo. Y si somos en alguna manera engañados en algún punto doctrinal, significa que la tela de araña nuevamente nos sedujo y nos condujo y nos atrajo a una trampa. Y si somos engañados, significa
que nos vamos a desviar del concepto de la verdad. Y si no permanecemos en la verdad, en la doctrina de Jesucristo, entonces no seremos salvos. Muchos versículos bíblicos puedo citar, pero yo quiero hacer un análisis solamente de algunos versículos para que podamos tener un poco de claridad en el tema. Vamos al Filipenses capítulo 3. No voy a citar todos los versículos, tengo multitud de versículos, pero no los quiero citar todos. Yo quiero que usted escudriñe en su casa, investigue en su casa, lea la Biblia. Dios nos enseña, nos manda y nos demanda y nos exhorta a leer su palabra. Filipenses 3:18. Vamos a buscarlo. Dice así. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Tendríamos que leer todo el capítulo para poder comprender y entender, pero acá el apóstol Pablo le habla a los filipenses que hay algunos que se hicieron enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa enemigos de la cruz de Cristo? Que ya no están de acuerdo con la sana, auténtica y verdadera doctrina de Jesucristo. Segunda de Corintios 11:21. Vamos a buscarlo. 11:21. Yo quiero que usted escudriñe en su casa la palabra de Dios. 11:21. Hay que leer el capítulo completo. Yo le doy versículos bíblicos, pero usted tiene que leer el capítulo completo. Y si es necesario el capítulo anterior y el posterior, para que nadie le engañe. Porque es muy fácil hoy seducir y engañar a muchos extrayendo versículos bíblicos aislados sin leer todo el contexto de lo que dice el capítulo completo. Y los falsos profetas, los falsos maestros, los pseudos pastores y los falsos apóstoles engañan al pueblo extrayendo versículos aislados y enseñándolos y dándolos como doctrina. Usted tiene que leer todo el capítulo y si es necesario el anterior y el posterior. Yo ahora le voy a citar 2 de Corintios capítulo 11, pero usted tiene que leer el capítulo 10 y el capítulo 12 completo para entender lo que está hablando el apóstol Pablo. 2 de Corintios 11:21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. O sea, el mismo Pablo habla que en cierta manera también llegó a ser débil, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces no enseñamos todo el contexto, todo el capítulo, toda la Biblia entera, todo el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, lo enseñamos parcialmente. Parafraseamos, fraccionamos, separamos y no enseñamos todo lo que debemos de enseñar, sino que enseñamos ciertos puntos, un Evangelio, por así decirlo, debilitado. No un evangelio fuerte. ¿El evangelio fuerte cuál es? El evangelio completo. Yo puedo hablar solo puntos doctrinales, pero no hablar de la salvación completa. La salvación completa es la que Jesús vino a este mundo a dar su vida en la cruz, pero antes de dar su vida en la cruz, Él lo que hizo fue exponer las Escrituras, hablar de la palabra de Dios, hablar lo que el Padre le mandó a hablar. Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, nosotros tenemos que leer esta palabra, la Biblia, para entender si la salvación se pierde o si la salvación no se pierde. La palabra es muy clara. Cuando en el libro de Mateo, vamos a leerlo, Jesús mismo habla, vamos a citar ahora el mismo Jesucristo. Ya hemos hablado de las palabras del apóstol Pablo, que fue instruido por Dios. Mateo, capítulo 13, vamos a buscar.
Y esto me llama poderosamente la atención. Jesucristo mismo hablando, Mateo 13:33. Vamos a ver qué nos dice. No, me equivoqué el versículo, pero vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo a ver si lo puedo encontrar. El versículo dice, no recuerdo ahora, pero dice que Jesús nos manda a velar. Velad y orad para no entrar en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No me acuerdo dónde está el versículo, ahora no lo tengo anotado, lo anoté mal, porque también como humano me equivoco. Pero Jesús dice así, velad y orad para no entrar en tentación. ¿Y por qué nos manda a velar? ¿Qué es velar? Velar es estar despierto, estar atento, estar de guardia, estar vigilante. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús nos manda a velar? ¿Por qué nos manda a estar atentos? La mayor atención que Jesús quiere que pongamos es en su palabra. No en las cosas que pasan en el mundo, porque esto es secundario. Primero en su palabra. Luego, sí, vamos a ver las cosas que pasan en el mundo como señal que Jesús nos dejó, que anteceden a su regreso y a su pronta venida. Porque hay señales en el mundo que describen, declaran y anuncian que Cristo está por volver. Pero ahora el Señor dice que velemos no en las señales que acontecen en el mundo, sino primero en su palabra. Estemos atentos a lo que Jesús enseñó en su palabra. Estemos atentos a lo que nos dice el Espíritu Santo, porque hay una gran importancia en el oír la voz del Espíritu Santo. ¿Tú la escuchas? ¿Escuchas la voz del Espíritu Santo? Yo te voy a decir que sí, que la escuchas, porque el Espíritu Santo nunca deja de hablar. Pero nosotros estamos desalineados a su voluntad. No estamos en oración constante ante Él. Y cada vez que el Espíritu Santo nos habla, nosotros no le podemos comprender, no le podemos oír. Y si le oímos, no le entendemos. Pero si guardamos comunión en oración con el Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo nos habla, vamos a comprenderlo, vamos a entenderlo. Imagínese usted como padre o como madre que le va a dar un mensaje a su hijo. ¿Acaso usted le va a dar un mensaje en clave a su hijo? ¿Acaso usted le va a dar un mensaje que no va a ser muy claro? Un mensaje entrecortado, un mensaje con señas. No, usted le va a dar un mensaje concreto y correcto a su hijo, para que su hijo no cometa el error que nosotros como adultos cometimos muchas veces. Vamos a darle un mensaje claro y contundente. Así el Espíritu Santo nos habla con claridad, pero nosotros no le oímos, no le entendemos, no le comprendemos porque no estamos en comunión con Él. Y el Espíritu Santo es la persona indicada, la cual Jesús envió, proveniente del Padre, para que nos enseñe, nos direccione, nos redireccione, nos ubique en el lugar que tenemos que ubicarnos y que nos enseñe lo que la palabra de Dios declara, la cual no se puede entender con el raciocinio humano, ni con la inteligencia humana, ni siquiera con el mucho estudio de teología. Tampoco se puede entender porque hay misterios que solo el Espíritu Santo lo puede revelar. Jesús dijo: mi palabra es espíritu y es vida. Mi palabra es espíritu. La palabra que Jesús nos enseña, la Biblia, es espíritu. La Biblia no es un libro más. La Biblia es palabra de Dios, está viva, es eficaz y penetra hasta lo más profundo del corazón de los hombres, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres y llega a lo más profundo del ser. Dice que la palabra de Dios llega hasta los tuétanos, lo que hay dentro de los huesos. La palabra de Dios pareciera que un hueso es impenetrable. El hueso es parte de nuestro cuerpo, pero es como
un elemento herméticamente cerrado, y dice la Biblia que la palabra de Dios entra hasta adentro del hueso. Para que nosotros podamos saber qué es lo que hay dentro de un hueso, si esto es un hueso, hay que quebrarlo o cortarlo con un serrucho o con una sierra. Y para saber qué es lo que hay adentro, la palabra de Dios entra dentro del hueso sin necesidad de cortar ni romper. Porque la palabra de Dios está viva, es eficaz. Y la palabra de Dios lo puede todo. Y Jesús vino a enseñar la palabra de verdad, la palabra del Padre, la palabra que tiene vida. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Si nosotros nos descuidamos en la oración, en la comunión con el Espíritu Santo, corremos el serio peligro de extraviarnos. ¿Por qué? Por eso Jesús nos enseña en el libro de Apocalipsis a guardar la doctrina correcta. Jesús en su palabra nos enseña que debemos guardar la doctrina correcta, la correcta doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde la palabra nos declara que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios el Padre lo puso hasta lo sumo a Jesucristo, y que Jesucristo es Dios para esta humanidad, porque dice Jesucristo: toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Jesús recibe todo poder, todo dominio, todo señorío, todo gobierno aquí en la tierra y en los cielos. Y para la humanidad, Jesucristo es Dios. Escuchen, el Padre puso a Jesucristo como Señor, Señor con mayúscula, Señor. Cuando el Espíritu Santo nos da la palabra y nos dice que Él es Señor, debemos creer a lo que el Espíritu Santo dice. La Biblia dice: nadie llama a Jesús Señor a no ser por el Espíritu Santo. Hay muchos que dicen que Jesús no es Señor. Esos no tienen el Espíritu Santo. No pueden recibir el Espíritu Santo porque no lo conocen, porque nunca lo conocieron. Pero si tú conoces y sabes que Jesús es Señor, entonces es porque el Espíritu Santo te lo reveló. El Espíritu Santo revela, declara, enseña y glorifica a Jesucristo. El Espíritu Santo enseña que Jesucristo es Señor, revela que Jesucristo es Señor, revela que Jesucristo ha sido puesto por Dios aquí en la tierra ante toda la humanidad, y la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar delante de Él y toda lengua confesará que Él es el Señor, Jesucristo de Nazaret. Jesús le dice a Juan en el libro de Apocalipsis: al que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús comparte el trono con su Padre. Lo dice la palabra de Dios. Yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús ha vencido. Él es el Señor. Y la Biblia revela en el libro de Apocalipsis. Juan lo escribió en el Apocalipsis y dice: y oí decir a todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza, por siglos de siglos y para siempre. Amén. El que está sentado en el trono, digno de alabanza, y de la misma manera el Hijo Jesucristo es digno de alabanza, no lo digo yo. Pero Jesús dice en el libro de Apocalipsis: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí.
al que venciere, dice Jesús. Entonces, si Jesús dice al que venciere, Jesús dice al que venciere, yo seré su Dios y él será mi hijo. Al que venciere, o sea que Jesús nos demanda a vencer este mundo y las tentaciones y las dificultades y las falsas doctrinas que bombardean a la iglesia. Hay que vencer. ¿Y cómo vamos a vencer? Por la palabra escritural bíblica. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Jesús dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, dice, yo seré su Dios, él será mi hijo. Al que venciere, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Al que venciere, Jesús nos manda a vencer. Tú tienes que vencer con la palabra de Dios. Y dice, en el libro de Apocalipsis, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Escuchen, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. ¿Quiénes son ellos? Los que han de recibir la salvación, los que han de ir y entrar por las puertas del reino de los cielos, aquellos que siguen al Cordero por donde quieran que va, aquellos que se someten a la autoridad del Espíritu Santo y viven bajo el régimen de la palabra de Dios y obedecen la sana doctrina. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Saben lo que representa una columna? ¿Qué es una columna? Las columnas son los que sostienen edificios de concreto enormes, gigantes. ¿Saben lo que es una columna? ¿Saben lo que Jesús está diciendo? Si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Escuchen. Entonces yo te haré columna en el templo de mi Dios. ¿Saben lo que puede llegar a soportar una columna de un edificio de 50 pisos de altura? Una columna para tal edificio está diseñada para que no se quiebre, para que no se rompa. Una columna es fuerte. Si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, yo haré que tú seas columna fuerte. Y vientos pueden venir, pero no te van a mover. ¿Quieres tú ser columna verdaderamente del Señor Jesucristo? Obedece y guarda su palabra. Debemos vivir en temor y reverencia a la palabra de Dios. Pero muchos son los murmuradores, los que cuestionan, los que critican, los que difaman, los que cuestionan, los que señalan, los que acusan. Y dicen ser predicadores. Y dicen ser ministros de justicia. El que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros no buscamos al Espíritu Santo, no nos llenamos de su presencia, prontamente estaremos difamando, cuestionando arbitrariamente según conforme el raciocinio de nuestra mente, pero no conforme al juicio de Dios, no conforme a los pensamientos del Señor, porque sus pensamientos están muy elevados y muy por encima de los nuestros. No nos volvamos cuestionadores, difamadores o acusadores de nuestros hermanos, sino que temamos a Dios, amemos a nuestro hermano, porque recuerda, el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Si tú cuestionas, criticas, difamas, acusas, significa que tu corazón no está alineado a la voluntad de Dios.
Recuerda, la salvación se puede perder. El que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor.